Hola, ¿cómo andan? Acá estamos en esta nueva columna de infoencenadanoticias.com.ar. Hoy vamos a hablar de los 90 y el recambio generacional en el rock argentino. Esta nueva camada, a la que la prensa llamó de una manera reduccionista movida sónica o alternativa, incluye entre otros grupos a Juana la Loca, Los Brujos, Babasónicos, Martes Menta, Peligrosos Gorriones, El Otro Yo y La Curiaquian de Valderramas y Fan People. Podríamos seguir nombrando otros más. Pero bueno, también hubo otras muchas bandas, otros casos que paradójicamente habían tenido su origen en los 80 y habían transitado esa escena, como el caso de Masacre o Todos Tus Muertos. Estos artistas consolidaron el segundo gran recambio generacional en el rock argentino luego de lo ocurrido en el periodo que fue desde los últimos años de la dictadura a lo que se conoció como la Primavera Democrática. Esta camada contó con el padrinazgo musical de Daniel Melero y tuvo su gran espaldarazo cuando Soda Stereo, luego de su disco ultra exitoso Canción Animal de 1990, convocó a varias de estas bandas para que lo acompañen en la presentación en Obras Sanitarias del disco Dínamo de 1992, que un poco sorprendió, ¿no?, al público con estos nuevos sonidos. Precisamente esa misma noche, en diciembre de 1992, a pocas cuadras de allí, en el estadio de River Plate, se producía la reunión de Serú Girán, lo que evidenció notables contrastes, ¿no?, entre lo que había en el rock argentino nuevo y lo que volvía, digamos, desde hacía algunos años. Lo que vi fue diversidad, nuevas intenciones y mucho sacrificio en el mejor sentido de la palabra, hecho con una sonrisa, sin sentido de tener un objetivo final, pero sí con un objetivo de partida, puntualizó Daniel Melero, quien arriesgó que hubiera sido un tonto si no se hubiera sentido seducido para realizar su aporte a estas nuevas propuestas. Para Melero, que en esos años marcó también un rumbo con la realización del disco conjunto Colores Santos junto a Gustavo Cerati, advirtió que, asimilada la información que el rock argentino había estado entregando durante los 80 con una nueva generación que se nutrió de eso, había muchísimas probabilidades de crear algo distinto. Entre los factores que colaboraron para el crecimiento de la escena rotulado como movida sónica o nuevo rock argentino, podemos coincidir, sin temor a equivocarnos, poniendo el foco en la difusión que ofrecían los canales de videoclips, como MTV, Match Music o Music 21. Juana la Loca fue formada por Rodrigo Martín en 1988, luego de que regresara de un largo viaje durante el cual compuso la mayoría de los temas que formarían parte del primer disco de la banda. En 1991, tras autoproclamarse el primer grupo sónico de la Argentina, editaron a través del sello independiente de Daniel Melero un cassette titulado Autoejecución. A finales de ese año entraron a estudios para grabar el primer álbum, producido también por Melero. En abril de 1994 tuvieron la oportunidad de tocar para 15.000 personas al presentarse como teloneros de Depeche Mode en el estadio de Vélez Sarsfield. La tercera placa, Revolución, de 1995, con la llegada de Joaquín Levington a la guitarra, quien más tarde formaría Turf, fue presentada en una gira por el interior y por países limítrofes. El cuarto disco, Vida Modelo, de 1997, fue grabado ya con un mayor presupuesto en California junto a músicos de la talla de Billy Preston, tecladista de los Beatles en la última etapa y también de los Rolling Stones durante las giras y también en discos, por supuesto. Y esta grabación llevó a la banda a un lugar más popular, ¿no? Se presentó en el Teatro Astros y realizó una gira junto a Babasónicos por todo el interior. En 1998, la banda realizó más de 60 recitales, en los cuales 2 fueron como teloneros de la banda Oasis en el Luna Park, ante la presencia de más de 10.000 personas. Los Brujos. La banda nace como una fusión entre dos jóvenes bandas vecinas de Turdera, al sur del Gran Buenos Aires, Salto al Vacío y Los Pastrellos, así se llamaban estas dos bandas. En el año 1988, ambas formaciones compartieron un recital en Temperley y tras el buen resultado del show, o de los dos shows, y viendo entre ellos, hablando y charlando que tenían gustos en común, decidieron fusionarse y de esa manera nacen Los Brujos. Como el grupo no podía tener dos bateristas,
o al menos no encontraron la vuelta como para hacer sonar con 2 baterías, Ricky Rubio decidió cantar a dúo con Alejandro Balassi, quedando Quique Illit como único batero. Para fines de 1989 los recitales eran cada vez más concurridos y luego de una presentación en un festival en Cemento, justamente Daniel Melero les propone grabar su primer disco. Fin de Semana Salvaje de 1991 fue el debut y su hit difusión fue Kanishka, dedicado a un ignoto rey cachemiro. En 1992 fueron invitados a presentar el material en el show de Nirvana en Vélez y también fueron teloneros de Iggy Pop en Obras Sanitarias. San Cipriano de 1993 es el segundo trabajo discográfico, también producido por Melero, y el hit fue La Bomba Musical y llegó a vender más de 20.000 copias. El tercer disco, Guerra de Nervios, de 1995, tuvo la participación de algunos músicos invitados como Gustavo Cerati y el propio Melero. Los Brujos fueron la primera banda argentina en llegar a internet, ¿no? Con una página personal, así, losbrujos.com.ar. Bueno, fue allí donde a comienzos de 1998 anunciaron oficialmente la separación de la banda y dejaron información sobre las posibles bandas que formarían sus integrantes. Babasónicos. Luego de salir de la ola de bandas del nuevo rock argentino de finales de los 80 y comienzos de los 90, Babasónicos se convirtió en el grupo insignia, ¿no?, del movimiento under del rock sónico, con un sonido que no seguía los parámetros de la escena musical argentina ya establecida. El primer álbum de la banda de Babasónicos, titulado Pasto, fue editado por Sony Music y contaba con el hit De Generación. Ese fue su primer gran éxito, y con la colaboración también de Gustavo Cerati y Daniel Melero. En 1994 fueron teloneros de In Excess y Depeche Mode en sus presentaciones en Vélez Sarsfield. Ese mismo año lanzan su segundo disco, Trance Zomba, en el cual incorporan a DJ Peguin, que se convertiría en miembro de la banda hasta 1999. La incorporación del DJ, digamos que fue la primera, ¿no?, en que una banda de rock o de pop o como fuere, tuviera un DJ como parte ya propia de la misma banda. Como consecuencia, en Trance Zomba la música toma obviamente otro rumbo, mezclando ya algunas cuestiones que tienen que ver con el rap, el funk y el hardcore, hasta sonidos de tinte un poco más psicodélicos. Se presentaron en el Estadio de Obras Sanitarias como parte del nuevo rock argentino en agosto de 1995, acompañando a Los Brujos y Peligrosos Gorriones. A este disco le sigue el aún más experimental Dopádromo. Gracias a este material el grupo comienza las giras por Estados Unidos y Latinoamérica, y llega a concretar su primer Obras Sanitarias propio. Posteriormente, Babasónica es el disco que publican, y la presentación tuvo lugar en diciembre en el Teatro Broadway. Ya en 1998, un sencillo nuevo, Desfachatados, fue incluido en un CD junto a otros músicos internacionales en beneficio de los refugiados de Kosovo. También en ese mismo año el grupo colaboró con Ian Brown de la banda Stone Roses, con una canción con su nombre en el álbum de Ian Brown, por supuesto, llamado Golden Grits, de 1999. Ese mismo año telonearon a la banda irlandesa U2 en sus shows en el estadio de River Plate, como paso previo al lanzamiento del disco Miami, justamente de ese mismo año, en el 99, y que fue el último disco en el que participa DJ Peguin, quien se desvincula del proyecto por diferencias artísticas. Martes Menta. Ariel Minimal encabezaba el grupo Los Minimals, de donde saca su apellido artístico, hasta que en 1991 fundó Martes Menta, con influencias del rock inglés de la época. Se presentaron en reiteradas oportunidades junto a Babasónicos, Los Brujos y Tía Newton. Esta banda fue apadrinada por Soda Stereo y tocaron como soporte de ellos en la presentación de Dynamo en diciembre de 1992, como nos referíamos al inicio de esta columna de infoencenadenoticias.com.ar. El disco 17 Caramelos incluye un cover de ¿Qué ves el cielo?, de Luis Alberto Spinetta. En 1993 llegaron a grabar la segunda placa, pero nunca se editó por la disolución de la banda. Y por último, Peligrosos Gorriones. La banda se formó en 1991 con el nombre Peligrosos Machitos, que después, con la incorporación de
Martín Caracachov en teclados y sintetizadores, quien formaba parte de Mister América, otra banda de La Plata, en la que el propio Bochatón estaba enrolado como baterista, y el reemplazo de otros músicos terminó convirtiéndose en Peligrosos Gorriones. En 1993 lanzan su primer disco con el nombre propio de la banda y la producción artística de Zeta Bosio, bajista de Soda Stereo, en el cual se destacaban los temas El Bicho Reactor y Escafandra, que alcanzó el puesto número 13 del top 20 de MTV, que era, bueno, una locura, ¿no? Por aquellos años MTV era llegar, digamos, a la gloria con los videos. Este disco fue eternado por los premios ACE de cronistas del espectáculo y los consagró como banda revelación. Según una encuesta del suplemento joven del diario Clarín, fueron banda soporte de Spin Doctors también cuando la banda neoyorquina visitó Buenos Aires. En 1995 integraron el show Nuevo Rock Argentino, que fue presentado en el Estadio Obras Sanitarias junto a bandas que ya mencionamos como Babasónicos, Los Brujos, Masacre, Fan People y la agrupación chilena Los Tres. Ese mismo año lanzaron su segundo disco, Fuga, del cual se destacan los temas Manicomio Gris, cuyo video de promoción fue altamente difundido, y El Mimo, canción con la cual abren el álbum. Debido a las notables diferencias en lo que refiere a producción musical y coherencia artística entre Fuga y el resto de la obra de Los Peligrosos Gorriones, este disco es considerado la mejor placa del grupo por la mayor parte de los fans de la banda. En febrero de 1996 telonearon a Jimmy Page y Robert Plant en el estadio de Ferrocarril Oeste. Anti-Flash fue el último de sus grabaciones en 1997. En el verano de 1998 también forman parte del festival Buenos Aires Vivo 2. A un paso de ser la primera gran banda de los 90, las estructuras se sacudieron y la banda respondió disolviéndose ante tanta expectativa. La separación duró meses, mientras tanto el nombre Peligrosos Gorriones se mantenía junto a Bochatón, cantante y bajista de la banda, con una nueva formación, y se presentaron en la segunda edición del festival Nuevo Rock Argentino. La tormenta pasó y los Gorriones se dieron cuenta que necesitaban estar juntos. Muy pronto Coda, Bochatón, Velázquez y El Cuervo estaban otra vez trabajando.